¿Cómo ha conseguido Anora, una comedia dramática estadounidense de 6 millones de dólares sobre el romance entre una stripper y el hijo de un millonario ruso, convertirse en la cuarta película de la historia del cine en ganar tanto la puta Palma de Oro en el Festival de Cannes como, casi un año después, el codiciado Oscar a Mejor Película? ¿Qué hace Sean Baker que no hacen los otros 100.000 directores de dramas sociales y comedias dramáticas independientes que hay ahora mismo haciendo películas en Estados Unidos? ¿Qué hay en su cine para, a pesar de haber sido sistemáticamente ignorado por los grandes premios de su país durante años, haberse convertido en menos de una década en uno de los cineastas más respetados del panorama mundial? En este vídeo vamos a hablar sobre todo de Anora, su última película, pero también de sus trabajos previos para intentar desgranar qué es lo que hace de su cine algo tan especial. Y para ello vamos a centrarnos en los 4 aspectos que, en mi opinión, cristalizan su visión autoral y hacen que haya dirigido algunas de las películas más vivas y vibrantes de los últimos años. Hay mucha gente que cuando piensa en un gran director seguramente le venga a la mente esto, o esto, o esto otro. Es decir, pensamos automáticamente en direcciones presentes y espectaculares, de estas que se notan enseguida. Pienso, yo que sé, en Wes Anderson, en Alfonso Cuarón o en Yorgos Lanthimos. Todos ellos grandes cineastas, sin ninguna duda, pero Sean Baker desde luego no encaja en esta categoría. Está claro que no le asusta asumir riesgos y experimentar con diferentes formatos, como demuestra el uso de iPhones en Tangerine, pero en líneas generales su realización es, a priori, relativamente invisible. Que ojo, no digo insípida ni impersonal, que es algo distinto. Digo invisible. Y lo digo porque si te pones a mirar de cerca su filmografía, notas rasgos formales bastante consistentes que tal vez no sean ostentosos, pero que demuestran que Baker realmente se preocupa por utilizar los recursos cinematográficos para contar sus historias. Joder, tiene un estilo tan suyo que hasta utiliza siempre la misma fuente para sus créditos iniciales y sus 3 últimas películas empiezan exactamente igual, con una canción extradiegética que en cierta forma define el tono y el tema de la película y que se interrumpe con un corte repentino que nos mete de lleno en la acción. Se habla mucho de que su estilo es casi documental y esta apreciación no está del todo desencaminada. Una de las correlaciones más obvias se encuentra en el abundante uso de cámaras en mano, sobre todo en planos cortos, una técnica que casi siempre otorga un aire realista y visceral y que potencia la inmersión y la inmediatez de las interacciones. Un recurso muy de documental y muy efectivo es que de vez en cuando esta cámara en mano parece no saber dónde ponerse. La coreografía es errática, el plano se obstaculiza por personajes que impiden enfocar a quien está hablando y el objetivo va por detrás de los acontecimientos, como pillado por sorpresa, lo cual mola bastante porque da la sensación de que todo lo que sucede en la escena surge en el momento, de forma totalmente espontánea, y que la cámara simplemente reacciona a lo que pasa como buenamente puede. El uso del zoom contribuye a dar esta sensación y se utiliza de manera invasiva, señalando y siguiendo a los personajes como si el cámara se hubiera encontrado de manera repentina con algo que le hubiera llamado mucho la atención. Todo esto es muy eficaz porque da una sensación enorme de realismo, pero no es un trabajo de fotografía que llame la atención sobre sí mismo, y como consecuencia muchas veces pasa desapercibido. Lo que no es tan invisible, por el contrario, es el montaje. Baker, conocido por ser el editor de todas sus películas, declaró en una entrevista que para él montar es el 50% de la dirección. También dijo que le gusta mantener al mínimo la duración de sus largometrajes, y para asegurarse de ello recurre, entre otras muchas cosas, a constantes jump cuts para indicar saltos temporales, que aceleran el ritmo de las escenas, suprimiendo los intervalos que no proporcionan información relevante y concentrando la narración lo máximo posible, creando secuencias de montaje que adquieren su significado no tanto por las tomas individuales, sino por cómo funcionan como un todo. Evidentemente no todas sus escenas funcionan así. En Anora todo el enfrentamiento en la mansión está montado sin este tipo de cortes porque todo lo que sucede en esta secuencia es relevante, pero por el contrario la primera escena, que es la que nos presenta el personaje de Annie, sí recurre a esta forma de montaje, aglutinando horas de trabajo en 2 minutos concisos que nos muestran todo lo que necesitamos saber sobre su rutina de trabajo, y hay multitud de ejemplos similares a lo largo de la filmografía de Baker. A diferencia de cómo se ejecutan en la mayoría de las películas, aquí estos cortes son abruptos y nada disimulados, fragmentando la enunciación al suprimir el espacio entre un plano y el siguiente y jugando así con las reglas clásicas de continuidad.
recurso que también es, dicho sea de paso, muy habitual en los documentales, con los que además comparte su gusto por el montaje paralelo, alternando planos entre un personaje y otro para crear sensación de simultaneidad, mantener la tensión dramática o enlazar ideas a través de diferentes perspectivas. Y a pesar de todo esto, el look de sus películas no es enteramente documental, porque todos estos elementos están acompañados por otros mucho más cinematográficos que, combinados, conforman el singular estilo del cineasta estadounidense. Baker se cuida mucho de alternar todas sus cámaras en mano con planos fijos, travelings y paneos que sirven como soporte estabilizador en el relato. Y también es muy dado a añadir planos contrapicados en sus escenas, que son muy poco habituales en el género documental por su componente subjetivo y que, aunque no transmiten la sensación de poder habitual en ellos, sí sirven para dignificar a los personajes y contraponerlos a los espacios que habitan, que es algo que nos lleva al segundo punto clave del estilo de Baker. Para empezar a hablar de este apartado es imperativo comentar la consistente predilección de Sean Baker por las lentes anamórficas, una elección que rompe radicalmente este supuesto hermanamiento con el cine documental, mucho más proclive a utilizar lentes esféricas, pero que además es idónea para las películas de Baker. Las ventajas de las lentes anamórficas le sirven para delinear el distintivo look de sus películas. Cuando quiere centrar la atención en sus personajes, recurre a los planos medios y medios cortos, y la escasa profundidad de campo característica de estas lentes desenfoca el fondo y resalta la silueta de los personajes, fijando la atención en ellos, separándolos, lo que ejerce un contraste semántico muy significativo y creando una imagen íntima y elegante. Si por el contrario le interesa mostrar el espacio que los rodea, la relación de aspecto anamórfica le viene muy bien para capturar planos generales amplios y vívidos, lo cual tiene todo el sentido del mundo, dado que en el universo de Sean Baker, el entorno que habitan sus personajes es un personaje más, y uno de enorme importancia a la hora de configurar una tesis cinematográfica que directamente no funcionaría sin ellos. De hecho, los planos más recurrentes en su filmografía son precisamente aquellos que resaltan estos escenarios. Baker siempre rueda en localizaciones reales y se nota. Buena parte de la autenticidad que desprende en sus películas se debe a los edificios, a las construcciones, a la vida de las calles y el tumulto de los barrios por los que se mueven sus protagonistas. Tangerine no sería ni una décima parte de lo que es si Baker nos hubiera llevado a sus intérpretes a rodar por East Hollywood y por Santa Mónica. El Gran Burrito es un restaurante real, como también lo es el Donut Time en el que tiene lugar el tercer acto de la película. Y hablando de tiendas de donuts, esta también existe. En Red Rocket, las omnipresentes chimeneas de las plantas petroquímicas de Texas y las construcciones ruinosas confieren una aura decadente y ponzoñosa a la ciudad de Mikey y hace que sea muy fácil entender por qué alguien querría largarse de este sitio sin pensárselo a la mínima oportunidad. De la misma forma, todas las localizaciones de The Florida Project son reales, desde el colorido motel en el que viven los protagonistas hasta los bloques abandonados en los que Mooney juega con sus amigos, y el inteligente uso de los ya mencionados planos generales con lentes anamórficas hace que cada construcción parezca gigantesca al lado de ellos. En cuanto a Nora, casi toda la película está rodada en Brooklyn, concretamente en la zona de Coney Island y en Brighton Beach, que es donde vive la protagonista, un barrio con una enorme comunidad de inmigrantes rusos. Estos dos maravillosos planos hermanos utilizan el paisaje para simbolizar el principio y el final del cuento de hadas de Annie, respectivamente. Baker utiliza los trenes urbanos como símbolo para articular el aire marginal y proletario del barrio de Annie, y subraya esta idea cada vez que nos trasladamos a él. Que por cierto, no es la primera vez en su filmografía que utiliza el transporte público con esta intención, como vemos en Red Rocket y en Tangerine. En The Florida Project hace algo similar con los helicópteros, omnipresentes durante todo el metraje, y cuando no los vemos, los escuchamos. Es decir, todo este uso del espacio está reforzado constantemente por el sonido. Baker rara vez utiliza una banda sonora extradiegética en sus películas más allá de las intros, llenando el espacio sonoro de un detalladísimo murmullo ambiental que añade una dimensión extra a cada encuadre. Su compromiso con el realismo también le lleva a favorecer en muchos diálogos las interrupciones y la cacofonía que genera el escuchar a varias personas hablando al mismo tiempo. Lo cual nos lleva, muy convenientemente, a examinar el tercer rasgo clave del cine de Baker.
Pocos directores se la juegan tanto al buen hacer de sus actores como Sean Baker. Un realizador cuyas películas, tan terrenales, tan de personajes y tan poco dadas a lo abstracto, dependen completamente de que el reparto y él estén en completa sintonía. Hemos establecido ya que Baker es un realista por encima de todo y esto se extiende, por supuesto, a su forma de trabajar con sus intérpretes. Baker siempre ha tenido preferencia por contratar a actores no profesionales o con muy poca experiencia para poblar sus historias. Y de hecho a muchos de ellos se los ha encontrado en la etapa de preproducción, buscando localizaciones en las que rodar. Baker, a diferencia de otros cineastas, da muchísima libertad creativa a sus actores y les permite proponer ideas y moldear a sus personajes para ajustarlo a su propia personalidad y hacerlos así más reales. Esta escena fue idea de Brenda Dees, la actriz que interpreta a Lil. Las vidas de Cindy y Alexandra no distan tanto de las de sus actrices y podríamos estar así un rato. Y aunque Baker se haya ido alejando poco a poco de esta rutina en Anora, donde buena parte del reparto principal está constituida por actores profesionales, su filosofía sigue primando lo real y lo improvisado. De hecho, no es fácil seguir sus guiones mientras ves la película, porque en el montaje final hay escenas que cambian de orden, otras añadidas, otras quitadas, y las líneas de diálogo están ahí, pero está claro que Baker no tiene ningún inconveniente en dejar que sus actores jugueteen con ellas. Por poner un ejemplo de cientos que hay, en esta escena tanto Dafoe como Vinny Aitie empiezan el diálogo siendo bastante fieles al guión. It was due yesterday. Pero cuando este debería acabar, ellos siguen añadiendo líneas que no están en las páginas de Baker. Y ahí se quedan. What else? Why you gotta count it like I'm broke? I just gotta make sure. Gotta make sure what? It's the right amount. It's a simple thing. I just counted it. I can't count? You think I can't count? Es decir, hay planificación, pero también mucha flexibilidad. Y el guión va modificándose con cada día de rodaje. I always encourage improvisation, and my incredible actors have that gift of comedic improvisation. I was blessed, and they brought so many wonderful lines to the table. Está claro que su método funciona, porque da como resultado interpretaciones extraordinariamente fluidas y veraces, sacando petróleo de personas que en muchas ocasiones no se han puesto delante de una cámara en sus vidas y que además tienen que lidiar con personajes que no son fáciles y desde planos en ocasiones despiadadamente crudos que los dejan totalmente expuestos, lo cual es un riesgo tremendo, pero que si funcionan, te parten por la mitad. Tenemos todos claro que hay muchísimo humor en el lenguaje de Sean Baker, pero el revestimiento jocoso y burlesco de las películas no debería hacernos ignorar lo dramático que es el trasfondo de las historias que cuentan. De todos ellos, Anora es probablemente el largometraje que más cómodamente podríamos etiquetar como comedia, pero Baker entiende mejor que muchos el poder del humor para expresar ideas, generar empatía y mostrar la más lacerante de las realidades de una forma más digerible y menos manipuladora. Sus trabajos nunca dan la sensación de querer aleccionar a la audiencia, que es algo que, afortunadamente, lo separa de otros muchos directores que se dedican al mal llamado cine social. De ellos se desprende una crítica implícita a ciertas estructuras de la sociedad norteamericana, es evidente, pero te deja a ti, el espectador, sacar tus propias conclusiones. Baker trata a sus personajes con respeto, pero nunca con condescendencia. No los juzga y tampoco los convierte en víctimas ni en verdugos, sino que los comprende y los representa con todas sus imperfecciones. Mikey es un hombre egoísta, lascivo y oportunista y tiene pocas cualidades positivas. Pero Baker nunca se ceba con él, que sería lo fácil, sino que, sin justificar nunca sus acciones, te hace entender que, en el fondo, no es más que un perdedor con una falta de madurez tremenda y que es capaz de cualquier cosa con tal de huir de un entorno preparado para enterrarlo vivo. Y es que, de hecho, podríamos decir que el cine de Baker es una oda a los perdedores, a todos aquellos individuos a los que el cine de Hollywood tiende a dejar de lado, a las personas que nacerán y morirán atrapadas en un agujero del que nunca van a poder salir. Gente a la que la vida le ha dado unas opciones de mierda y que hace lo que puede con ellas. No es casualidad que las últimas 5 películas de Baker estén protagonizadas o coprotagonizadas por trabajadores sexuales de distinto tipo. 2 actores de la industria del porno, 3 prostitutas y en el caso de Anora, un stripper. Pero Baker se asegura de que el núcleo duro de todos ellos no se vea definido por sus profesiones.
Annie no es solo una stripper y ya, sino una mujer con anhelos, con un viaje emocional propio y el resultado de una serie de experiencias coyunturales que la han llevado a ser una stripper. Es un personaje totalmente tridimensional, mucho más que una etiqueta y una lista de tópicos. Lo mismo podemos decir de Jane en Starlet, a quien no vemos trabajar hasta el minuto 52 del metraje, cuando el personaje ya está más que definido y Baker se ha asegurado de que la audiencia ya se ha encariñado con él. Baker, por lo tanto, invita constantemente a la audiencia a mirar más allá de los prejuicios y a ver a estas personas como lo que son, personas. Personas desamparadas que sueñan con una vida mejor, con un sueño americano inalcanzable y que siempre se les escapa. Alexandra sueña con ser cantante, pero un bar de mala muerte en el que incluso tiene que pagar porque no la escuche nadie es todo lo que el mundo le ofrece. Mikey sueña con volver a California y su incapacidad de asumir su propia realidad es el motor principal de Red Rocket. Annie, tal y como yo lo veo, no llora por Vanya, o como mínimo no llora solo por Vanya. Llora porque su vía de escape se ha desvanecido, porque sabe la vida que le espera en cuanto ponga un pie en la acera. Ese impulso de huir o de evadirse de la realidad se aplica de una forma u otra a todos los personajes del universo de Baker. Los niños de Florida juegan por los alrededores, ajenos a los problemas de los adultos y abstrayéndose en una fantasía, mientras a pocos kilómetros el parque de Disney resulta inalcanzable. Pero es precioso que, a pesar de toda la tragedia que les rodea, Baker consiga encontrar momentos de ternura genuina en lo cotidiano. Y muy valiente por su parte que, a pesar del carácter objetivo y supuestamente realista de su relato, sea capaz de desmarcarse de este realismo en sus desenlaces, siempre abiertos e inciertos y a veces incluso esperanzadores. Baker no quiere despedirse de Mooney sin concederle un último paseo con su amiga por un parque temático al que todos sabemos que no pueden acceder. El desenlace de Anora cierra con el demoledor llanto de impotencia de Annie, seguido del cruel silencio de los créditos, pero también deja abierta la posibilidad de que esta fuera, tal vez, la historia de amor que Baker nos quiso contar desde el principio. Puede que porque rematarlos con un final cerrado que sabemos que no va a ser feliz sería demasiado insoportable. O puede que sea porque Baker, a pesar de su filosofía realista, su humor negro y su profundo cinismo, también se niega a renunciar al derecho de soñar. Gracias por escuchar hasta el final.